Hola mis queridos y mis queridas Escorpio, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura especial para ti. Vamos a hablar el día de hoy de parte de tus guías espirituales, de tus ancestros. Y bueno, si tú quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video. Yo te responderé con un like, con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti, Escorpio. También te quiero invitar a que veas esta lectura si tu signo solar, ascendente, Venus o lunar es Escorpio o la persona de tu interés es Escorpio. Vamos a comenzar esta lectura con mensajes especiales para ti, mensajes importantes, invitándote también a apoyarme suscribiéndote al canal, dándole like al video y activando la campanita para recibir tus notificaciones y siguiéndome en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, hay algo muy claro aquí en esta lectura. Te dicen que es momento de encontrarte a ti mismo, a ti misma, porque mira, todo aquello que tú has perdido hasta este momento, ya sea amor, dinero, personas, eh, digamos personas que hayan salido de tu vida por problemas o dificultades, ¿no? No personas que hayan fallecido. Eh, Tiene mucho que ver con ciertas cosas que el universo ha quitado de tu vida, personas, inclusive dinero, trabajo y todas las cuestiones, ha quitado de tu vida porque no te estaban sumando absolutamente para nada. Al contrario, eran como una carga para ti, eran como, o si eso está sucediendo ya mismo, son una carga para ti, emocional más que todo. A ratos también cargas muy, muy fuertes económicas que tú te has echado encima sin tener tú que ser responsable, distintos cuando hay personas menores de edad a tu cargo o tus padres ya mayores o algún familiar que no tenga nadie más. Bueno, ahí sí ya te corresponde esa responsabilidad, eso ya no sería una carga, sería una responsabilidad. Digo yo, personas que pueden ser productivamente adultas, ya responsables, que pueden producir y que se te han recargado mucho a ti, o que emocionalmente en una pareja, en una relación, tú tuviste que hacerte cargo de absolutamente todo, de ser quien esté enamorado, de los detalles, todas esas cuestiones, los han sacado de tu vida, de tu entorno. ¿Sí te has costado a ti trabajo? ¿Sí te has sentido mal por esa situación? Pero yo te digo que era mejor así, de esa manera, aunque te haya dolido, aunque tú hayas querido estar con esa persona o con esas personas de por vida, lo que sea. También me dicen que con respecto a tu economía, si aún no sales de ese trabajo que es como tan pesado para ti, que las personas de tu entorno laboral como que no te valoran, como que te cargan demasiado de trabajo, bueno, no te digo que te salgas ya mismo, si lo puedes hacer, hazlo, pero busca otra opción. Ese no es el único trabajo, ese no es el único medio por el cual tú podrías conseguir tu sustento y de las personas con las cuales, de las cuales dependen de ti. Tú tienes unos talentos, unos dones, ya sea de artes, de cocina, algo técnico, algo que tú sabes hacer. Y si aún no sabes hacer absolutamente nada de eso, comienza a aprender algo, algo que te permita a ti independizarte en un futuro, ser tu propio jefe, tener tus propios ingresos. No importa si comienzas de poquito, de libra, de un cliente, de lo que sea, lo puedes como intercalar o hacer al tiempo con el trabajo actual, lo que te estoy diciendo, y ya verás que va a llegar un momento en que vas a tener tantos clientes, tantos y que tus ingresos van a ser mayores de los que tienes en el trabajo que estás tú ahora. Aparte de eso, vas a tener más satisfacción personal, te vas a sentir más feliz porque vas a hacer lo que tú quieres, lo que siempre has soñado y vas a estar siendo valorado, valorada por eso que tú sabes hacer y que eres mejor que nadie. Y si aún no eres mejor que nadie, comienza a practicar, comienza a perfeccionarte. Nadie nace siendo maestro, el maestro, la maestra se hace con la práctica, con el tiempo, con la dedicación.
Si tienes que trasnocharte un poquito, hazlo, pero comienza ya mismo para cambiar esa realidad que tal vez tú sientas, tú pienses que no va a cambiar, que te vas a morir ahí y que no tienes otra oportunidad. Sí la tienes, sí lo tienes en tus manos, no te dé miedo. Mira, pídele al universo que te dé la energía, que te dé los recursos, pero no te quedes ahí con las manos cruzadas. Tienes que dar tú el primer paso. Y entonces el universo va a decir, ah, sí, Escorpio se está esforzando. Y van a comenzar a surgir de donde menos tú te lo pienses, personas, recursos, lugares que te van a apoyar y que te van a impulsar. Hazlo, no te me desanimes, toma como un inicio esta lectura, tómalo el día de hoy, coge un cuaderno, anota la fecha de hoy, di, el día de hoy comienza mi nueva vida. Hoy, esta fecha, este día y en esta hora, y después escribe ese plan que tú tienes, que dices, bueno, yo voy a aprender a hacer X cosa, o me voy a perfeccionar en esto, o voy a comenzar a hacer esto. Necesito esto, esto y esto y esto. Comienza a conseguir eso, comienza a aprender eso y comienza a hacerlo. El universo se va a dar cuenta que tú ya comenzaste, porque ese es el comienzo, y entonces lo que te digo, te va a comenzar a poner todos los recursos alrededor tuyo para que tú hagas realidad ese sueño de ser independiente. Y vas a comenzar un nuevo ciclo, me dicen aquí. ¿Listo? Comienzas un nuevo ciclo, comienzas una nueva vida, renaces. Es que esto va a ser como que cuando te vuelvas a encontrar con esas personas de tu pasado, ese pasado como tan maluco que tú has tenido, ni siquiera te van a reconocer, no te van a reconocer porque inclusive tu rostro va a cambiar, tu mirada va a cambiar, tu expresión, vas a tener una expresión de felicidad, ya no va a ser esa expresión sombría, tu cabello, tu pelo, tu piel, tu cuerpo va a cambiar, todo va a cambiar en tu vida y va a cambiar no solamente para ti, para tu beneficio, sino para todo tu entorno. Porque mira, Escorpio, tú eres como una luz que se prende y que una vez prendida nadie ni nada la apaga. Una luz que alumbra a todas las demás personas de tu alrededor y y que hacen de la vida de los demás algo mejor, más cálido. O sea, es una luz que alumbra tanto lo positivo como lo negativo y alumbra lo positivo para que te enorgullezcas, para que crezcas, sigas creyendo. Alumbra lo negativo para mejorarlo, para superarlo, para cambiarlo, no para eliminarlo, sino para superarlo y cambiarlo. ¿Listo? Las cosas negativas también nos sirven para saber lo que no debemos hacer, nos sirven para ayudarnos a cambiar, para darnos cuenta de que en la vida hay cosas diferentes. Mientras uno está en la oscuridad, no se da cuenta de nada, ni de lo positivo ni de lo negativo. Por eso está ahí, estancado, por eso no se mueve, por eso no hace nada, porque la oscuridad eh, trae como ese parálisis, pero también la oscuridad es necesaria, porque si no hubiera oscuridad, tampoco habría luz, ¿listo? No podríamos ver las sombras, no podríamos ver lo que falla en nosotros para poderlo corregir, para poderlo evolucionar y para poderlo cambiar. Bueno, luego de todo esto, mira, vas a tener una salud tan buena, tan bonita, no solamente en tu cuerpo, en tu alma, tu espíritu, tu economía va a sanar, tu familia, tu pareja va a sanar. ¿Listo? Entonces vamos para adelante. No te preocupes por el karma de las otras personas, porque mira, en esta situación va a haber castigo y también va a haber reconciliación con muchas personas. No te digo que con todas. Va a haber perdón, cada uno va a recibir lo que se merece, pero tú te vas a encontrar con esas personas que te dañaron en el camino, en el futuro, no un futuro muy largo, no 10, 20 años, no. Te los vas a encontrar en el camino, en el futuro y vas a sentir misericordia por esas personas. Con algunas vas a recuperar la amistad, porque si se puede, porque ellos también van a haber cambiado, muy seguramente han evolucionado. A esas personas que siguen en esa misma negatividad, en esa oscuridad, pide por ellas, pero sigue de largo, sigue tú adelante con tu vida. Vamos a ver qué te dice con respecto a tu pareja, a tu relación. Te dicen que es momento de luchar, que es momento de trabajarle a esa relación, de no bajar los hombros, de cultivar
y de abonar esa relación, que cómo se cultiva con respeto, con amor, con sinceridad, con compromiso, con compañerismo, con pasión, con sexo, con detalles, con absolutamente todo eso se abona una relación. Y también diciéndole a la persona que tú amas, que tú quieres, que es tu compañero o compañera de vida, aquellas cosas que debería mejorar, debería cambiar, porque como te estoy diciendo, cuando estamos a oscuras no vemos nada, ni lo bueno ni lo malo. Entonces tal vez tu persona especial está en una oscuridad y no puede ver nada, y eres tú la persona llamada a ser luz, pero no ser luz criticona, ¿no? No ser luz cansona, no ser luz que se crea mucho más que la otra persona, no, luz compasiva, luz compañera, luz de amor, luz de pasión. Bueno, entonces vamos ahí con esa premisa de ser luz no solamente para ti, sino para las demás personas. Vamos a ver qué mensaje te tiene el día de hoy tus arcángeles con estas tarjeticas. Wow, el arcángel Raciel. Te dice, tienes todo lo necesario para ser un canal de luz, lo que te estaba diciendo, para ser luz para todos, que inspire a otros con sus mensajes. Tienes muy buenas habilidades para manifestarlo, porque eres un mago, una maga en tu vida, mi querido Escorpio. Ten confianza en tus habilidades y ellas te ayudarán a llevar mayor plenitud a tu vida. ¡Wow! Qué cierre tan bonito para esta lectura de este día de hoy. Confía mucho más en ti y en tus capacidades. Bueno, mis queridos Escorpio, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.